invitación cordial, como siempre lo hacemos, para que se integre a las redes sociales. Estamos en Facebook Live, YouTube, la plataforma X, antes conocida como Twitter, y también agreguemos a eso la plataforma del WhatsApp. Estamos en el teléfono 2412-9570 para que se comunique con nosotros. Esta mañana, como todos los días de lunes a viernes, enfocamos temas de interés nacional relacionados con las diferentes áreas de lo que compete a educación, salud, educación, infraestructura, para conocer en qué hemos venido mejorando, cuál es la problemática actual, cómo se ha venido definiendo todo el panorama político, en fin. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que es vital, y me refiero al tema educativo. El tema educativo desde siempre ha sido importante en Guatemala y precisamente porque no se le ha dado ese seguimiento, porque no se le ha dado esa importancia, es que nos mantenemos a niveles muy bajos, a nivel latinoamericano, en cuanto a los índices de conocimiento. Pero hoy lo que vamos a conversar es sobre uno de los factores que para muchos expertos impide precisamente que mejoremos en el tema educativo. ¿A qué me refiero? A los sindicatos. Los sindicatos, enfatizo, aclaro, digo, no son malos, siempre y cuando propicien el bienestar tanto de sus agremiados, pero más importante aún, de los sectores a los que representan. Y es que desde hace ya algún tiempo preocupa la falta de transparencia que existe en las negociaciones del nuevo pacto de colectivo de educación con el sindicato mayor de ese ministerio. Para conversar sobre el tema, vamos a tener esta mañana, por la vía Zoom, ya nos acompaña la licenciada Krista Walters. Ella es actual presidente del Movimiento Cívico Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Licenciada Walters, qué gusto saludarlo, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y buenos días, doctora Leo, ¿qué tal? Bien, muchas gracias aquí. Hacía mucho tiempo que no le escuchaba y qué agradable es saber nuevamente de usted y que esté con nosotros para ampliar detalles sobre este tema tan fundamental para la educación del país. Para iniciar, licenciada Walters, todo lo que empieza mal termina mal. No hay nada como ser uno transparente en todos sus actos. Y precisamente una de las herencias más nefastas, dentro de las muchas, que dejó el gobierno de Alejandro Yamatei fue esa opacidad con la que se empezó a trabajar el nuevo pacto colectivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Qué puede agregarnos usted como elementos para entender mejor esto, licenciada Walters? Sí, con gusto. Yo creo que nosotros los guatemaltecos hemos visto que, no solo por años, pero administración tras administración se negocia este famoso pacto colectivo de educación que se negocia entre este sindicato que es supuestamente el más grande dentro del Ministerio de Educación, que es el STEG, que es el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala, que está liderado por el bastante reconocido líder sindical Joviel Acevedo. Y lo que decía era que por varias administraciones, diferentes gobiernos, vemos que cada vez que se negocia este pacto, paraliza un poco políticamente a los gobiernos que entran o a los gobiernos de turno y paraliza también la educación del país, porque hemos visto que hay protestas, hay movilizaciones y no se cumplen con las peticiones de ese sindicato, específicamente de Joviel Acevedo. Entonces, nosotros desde el Movimiento Cívico Nacional vemos que es preocupante que la situación siga de esta manera y que hay quizá en esta oportunidad, ahora que se está negociando de nuevo ese pacto colectivo, pues una ventana para que no solo las negociaciones sean transparentes, pero que los ciudadanos tengamos acceso a lo que se está negociando ahí, es decir, ese pliego de peticiones que entregó a inicios del año este Sindicato de Trabajadores de la Educación, porque en ocasiones anteriores nosotros hemos analizado el contenido, por ejemplo, del pacto colectivo anterior, que todavía está vigente, y encontramos que hay ciertos abusos, ciertos privilegios que no tendrían que estar incluidos en ese pacto colectivo y en ningún otro pacto colectivo, porque en una república precisamente nadie está por encima de la ley, nadie debería tener privilegios específicos y eso es lo que hemos encontrado y así que para nosotros es bastante importante que
no solo las negociaciones sean públicas, que sean transparentes, haya rendición de cuentas de lo que está Sí. sucediendo ahí, pero que también el contenido pues no incluya abusos de los cuales luego todos los ciudadanos o todos los guatemaltecos tengamos que pagarlo y refleje o no se refleje en una mejora en la calidad educativa. Y eso es lo que todos aspiramos, licenciada Walter, la mejora en la calidad educativa. Vea usted los niveles educativos en los que estamos, según los índices que hacen esta medición a nivel latinoamericano y mundial. Estamos, pero tocando suelo en los niveles de educativos en Guatemala. Ahora, licenciada Walters, ¿cómo podemos entender esto? Que es un sindicato de trabajadores de la educación, trabajadores del servicio público. Sus salarios no se generan precisamente por su buen trabajo, no se generan precisamente porque ellos sean muy productivos. El salario se genera por el trabajo de la gente honrada, trabajadora y digna que paga sus impuestos y que con esos impuestos esto va a parar al Ministerio de Educación para que de ahí se les pague. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de conocer cómo se manejan nuestros impuestos. Y entonces, me quedé al pelo, ¿a cuenta de qué son secretas estas conversaciones cuando está en juego el dinero que tanto nos cuesta ganar? ¿Cómo entendemos esta lógica perversa, licenciada Walters? Sí, a ver, en nuestra Constitución establece en su artículo 30, si no estoy mal, que todos los actos de la administración deben ser públicos. Entonces Así. ahí se establece ese principio de máxima publicidad, ya sea en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía, en el Congreso, en las Cortes, en cualquier institución que sea pública, ¿verdad? Entonces nosotros este año pues nos hemos topado con que el pacto colectivo, ese pliego de peticiones que se entregó al Ministerio de Educación está pues está clasificado bajo reserva de confidencialidad, lo cual no debería de ser de esa manera, porque los ciudadanos tenemos ese derecho de tener acceso a la información pública, pero también un pacto colectivo, digamos, que no debería de estar clasificado de esa manera, pues no cumple con los criterios de confidencialidad para que se ponga de esa manera, en el sentido de que no incluye datos sensibles de terceras personas o no debería de incluir nada de información personal o familiar para que se configure dentro de un pliego de peticiones que sea confidencial. Y en ese sentido, lo que usted mencionaba de cómo todos los guatemaltecos pues pagamos nuestros impuestos, que luego estos se van obviamente a mantener pues el aparato administrativo funcionando, el costo financiero del pacto colectivo en el Ministerio de Educación es altísimo. Es decir, que cada vez que se negocia ese pacto colectivo, incrementa en millones. Yo recuerdo que tal vez en el 2018 estaba alrededor de un poco más arriba de 1.000 millones, luego subió a 1.000 millones, 600 algo, y luego en el 2020 ya a 2.000 millones. Entonces, esto no quiere decir que el dinero no debería de ir a la profesionalización de los docentes o a la mejora de cómo estos pues pueden dar educación a los niños, a los jóvenes, porque lo que en verdad hemos visto es que hay muchos privilegios, hay muchos aumentos salariales que no tienen un respaldo o no tienen una evaluación. Obviamente queremos que los maestros estén bien, estén preparados, haya incentivos para ellos, también para ir a dar clases, obviamente. Sin embargo, si no está acompañado esto también de pues resultados o de informes de cómo están llevándose a cabo las cosas, el dinero pues que todos los guatemaltecos aportamos, no estamos viendo esos resultados, no estamos viendo entonces una calidad educativa buena para los niños. Ahora, licenciada Walters, sin embargo, en alguna ocasión, al ser cuestionado al dirigente sindical de este movimiento, el señor Acevedo indicó que la confidencialidad es un derecho constitucional. ¿Es así? No, no, no.
no en el sentido de negociar un pacto colectivo, porque cuando se alega confidencialidad, pues se está violando ese derecho constitucional que tenemos todos los guatemaltecos al acceso a la información y, como decía, también a los principios de transparencia, de rendición de cuentas, que son fundamentales si queremos una verdadera república acá en Guatemala. Y yo creo que también este principio de máxima publicidad ha sido digamos, enarbolada por el gobierno en su política general de gobierno de 2024-2028, que propicia de alguna manera pues la transparencia en la gestión pública, que como les decía, es un elemento fundamental en cualquier república o cualquier estado democrático. Entonces, decir que esto puede ser confidencial viola totalmente el derecho que tenemos los ciudadanos a conocer cualquier información que sea generada por el Estado, por su administración pública, y es que la verdad es a través de este derecho que verdaderamente se fortalece la participación ciudadana, se fortalecen las políticas públicas y la gestión pública, porque si los ciudadanos no sabemos lo que pasa a lo interno, muy bien se podría dar espacio o podría haber más oportunidad para actos de corrupción, por ejemplo. Ahora, ¿considera usted que desde el Ministerio de Educación se está haciendo lo necesario precisamente para tratar de desentrampar este asunto que ha generado bastante atención de la población guatemalteca, licenciada Walters, o considera que ha sido muy pasivo el ministerio? Porque hay que entender también que el sindicato ha presentado un amparo ante una de las cortes y se lo dieron provisionalmente. Sí, desde el Ejecutivo lo que sabemos es que pues desde hace un tiempo ya el Ejecutivo presentó ante la Corte de Constitucionalidad pues un recurso de aclaración o de consulta para saber si pues puede ser confidencial o no un pliego de peticiones que se es entregado a un ministerio. Todavía no hay una respuesta de la Corte de Constitucionalidad al respecto, pero también considero que la verdad es un buen momento. Creo que hay un momento, una ventana de oportunidad para hacer las cosas de una manera distinta y la verdad esperamos que de parte del ministerio se haga de esa manera porque ha habido apertura o ha habido cierta inclinación a que sí se haga público, pero porque se incluye en esas discusiones de las sesiones o de las negociaciones de que es importante que se haga transparente y se haga público, pero todavía no se ha hecho. La razón detrás de eso, pues ya la sabrán las personas que toman la decisión, ¿verdad? Pero puede ser por momentos políticos o por decisiones políticas o presión, o porque quizá no ven una salida legal para esto. Sin embargo, yo considero que estamos en un buen momento para hacer las cosas distintas y que sí se haga transparente, se haga público y, como decía, no solo el proceso de las negociaciones, pero el contenido de lo que se está negociando ahí. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Con la licenciada Krista Walters, presidente del Movimiento Cívico Nacional, sobre la preocupación que existe en diferentes sectores ciudadanos, especialmente vinculados con la educación, sobre la falta de transparencia en las negociaciones del nuevo pacto colectivo de educación. Ahora, licenciada Walters, pues ambos sectores, tanto el Ministerio de Educación como el sector sindical, indican que son transparentes en sus acciones. Pero como se dice en una frase célebre, decía la mujer de César, que no basta con decir que se es transparente, sino que hay que demostrarlo. En ese sentido, ustedes,
como Movimiento Cívico Nacional, pues mi reconocimiento porque tratan precisamente por los mecanismos legales que la ley permite de que este problema que estamos tratando se transparente, se conozca, la población conozca porque tenemos derecho a saber qué es lo que se está negociando. A raíz de esto entiendo que ustedes han presentado un amparo precisamente para demandar esa transparencia. Compártanos, por favor, en qué consiste. Sí, nosotros el 27 de mayo presentamos pues ante la Corte Suprema de Justicia eh, un amparo porque se nos negó pues información sobre el pacto colectivo en el Ministerio de Educación. Y tal vez retrocediendo un poco para ver el panorama amplio, nosotros agotamos una vía administrativa, pues hicimos varias solicitudes de acceso a la información requiriendo al Ministerio de Educación varias cosas. Pidiendo el borrador, o sea, el pliego de peticiones del pacto colectivo que se negocia entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación y el Ministerio de Educación. También información sobre la fecha del inicio de esas negociaciones, el cronograma del proceso, de cómo se negocia ese pacto colectivo y también pues información sobre quienes conforman esa comisión de negociación. Y la verdad, ante esa solicitud de información pública, nos dijeron que las negociaciones ya habían empezado. Eso fue alrededor de febrero, creo, de este año. No nos dieron un cronograma de cómo se iban a llevar a cabo esas sesiones o cómo se iba a llevar a cabo el proceso de negociación. Sí nos dieron información de quienes conforman la parte de parte del Ministerio de Educación, quienes están en esas negociaciones, pero no quienes están de parte del sindicato, y no se nos entregó el borrador de esa propuesta del pacto presentada por el STEG, argumentando que esa información fue entregada bajo garantía de confidencialidad. Entonces nosotros pues evaluamos cómo poder seguir en el sentido de que sabemos que es importante que los ciudadanos sepamos qué lleva ese borrador o ese pliego de peticiones, porque les decía, en ocasiones anteriores han existido privilegios, abusos que está dentro del contenido de ese pacto, entonces nosotros queremos que los ciudadanos pues sepan qué está pasando. Entonces, ante esa negativa, pues también presentamos pues un recurso de revisión por la omisión de entregar la información y así agotamos, digamos, esa vía administrativa dentro del Ministerio de Educación, pero como no se entregó esa información y está el argumento de que está bajo confidencialidad, pues nosotros acudimos a un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, como les mencionaba, buscando que se haga público o que la Corte pues le pueda decir al Ministerio de Educación de que este pliego de peticiones debe ser público, debe haber un acceso a esa información, porque como mencionaba, si se alega la confidencialidad, se está violando ese derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos a tener información de lo que está sucediendo en la administración. Ahora, licenciada, me llama la atención un punto de vista que nos envía Alberto Caal vía internet. Él dice, el pacto colectivo está colgado en la página del Mineduc. ¿Es así? Ese es el pacto colectivo anterior. No se refiere al pliego de peticiones o al borrador que se presentó, que es bajo lo que está negociándose en este momento o es lo que se está utilizando en esas sesiones donde se está aprobando, negociando entre el sindicato y el Ministerio de Educación. Y por eso decía que hemos encontrado diferentes abusos o diferentes privilegios, obviamente en el pacto colectivo anterior que sigue vigente hasta que se pues negocie uno nuevo y si no es así, pues ya pues se va a renovar el que ya existe. Sin embargo, en ese pasado lo que hemos visto es que hay abusos, hay privilegios, específicamente con pues el liderazgo sindical, en el sentido de que ahí pues se puede ver cómo hay inamovilidad, hay licencias bastante amplias para los líderes sindicales y pueden
si supuestamente están en actividades del sindicato, actividades gremiales así, pueden no acudir a su trabajo, es decir, no ir a dar clases. Y esto es lo que vemos que es bastante problemático porque vemos que está en la línea o no se da la educación a los niños. Entonces esas licencias para ejercer actividades sindicales están por los cielos en ese pacto colectivo que pasado, lo que les mencionaba también de la inamovilidad laboral de los dirigentes sindicales y otra cosa también sobre estas famosas juntas mixtas que le atribuye facultades administrativas y dirección a los miembros del sindicato cuando esa facultad debería de competir exclusivamente al Ministerio de Educación. Entonces, sí, en Internet se puede encontrar el pacto colectivo anterior, pero no es público el pliego de peticiones que se están negociando en estos momentos y en estos meses para un nuevo pacto colectivo. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, Aida nos comenta por acá vía internet que por qué la Procuraduría General de la Nación no acciona. Porque se supone, se piensa y nos han dicho muchas veces, si usted me lo corrige por favor, que la Procuraduría General de la Nación es una especie de abogado del Estado. Y cuando los intereses del Estado se ven comprometidos, pues la PGN tiene que salir en esa legítima defensa. En ese sentido, ¿tiene que ver o no la PGN en el caso que nos ocupa, licenciada Walters? Sí, de hecho, creo que tiene que ver en el sentido de pues defender los intereses del Estado y procurar, digamos, que se cuide o se garantice el orden constitucional, pero de igual manera creo que hay muchas otras instituciones que tienen un papel fundamental o algún rol acá. Y les diría que, por ejemplo, nosotros acudimos a la Procuraduría, pero de los Derechos Humanos, para exponer este caso de violación al derecho de acceso a la información, porque como les mencionaba, la negativa de dar esa información es una violación al derecho humano de acceso a la información eh, que está en nuestra Constitución y también está en distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que ha sido ratificado por el Estado de Guatemala. Y tuvimos una reunión con delegadas de la Secretaría de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde expusimos nuestro caso y recibimos, de hecho, algunas recomendaciones por parte de esa unidad para exigir que se respete nuestro derecho humano al acceso a la información. Yo creo que hay diferentes actores que este tema pues les compete o diferentes actores que este tema de la educación o del pacto colectivo en específico, del acceso a la información, que es un derecho humano, pues tendrían o tienen cierto interés y al final del día considero que la calidad educativa o el impacto que tiene esto en la calidad educativa une a muchísimos sectores. Es algo que creo que ningún guatemalteco estaría en contra de que mejoremos la calidad educativa y si el pacto colectivo tiene un impacto en cómo cambiamos esto, creo que es algo a lo cual pues muchos guatemaltecos podemos reunirnos alrededor de. Iván Morales hace una propuesta que me parece sumamente interesante, porque generalmente dejamos que los asuntos se resuelvan por parte de organizaciones que, como la de ustedes, pues juegan un rol importante y en alguna medida ponen la cara por los que no tenemos voz, o sea, por esa gran mayoría silenciosa que la constituye el pueblo de Guatemala. Iván dice, una consulta a su invitada. Yo tengo una consulta si a través de firmas de todos los padres de familia se puede pedir ese borrador del pacto colectivo, ya que ellos son los afectados de lo que se está negociando. Considero que muchos padres de familia no están de acuerdo con que no se haga público. Y fíjense que tiene razón, porque muchas veces a quien menos se toma en cuenta es a los afectados. ¿Cuál es su punto de vista sobre esa propuesta, licenciada Walters? Yo creo que tener el apoyo de los padres de familia, de más docentes, de más maestros que conocen de primera mano lo que sucede con la educación de sus niños es importantísimo. Para nosotros sería un verdadero honor que nos acompañen en esta, pues en esta lucha para ser transparente, para que se garantice la máxima publicidad de los actos de la administración, tener ese acompañamiento, porque de hecho
Nosotros como Movimiento Cívico Nacional, este tema o este interés por la transparencia en las negociaciones del pacto colectivo sale precisamente de los ciudadanos, de que nosotros llevamos a cabo a lo largo del año y por algún tiempo ya diversos diálogos ciudadanos, le llamamos, que cuentan con la participación de guatemaltecos, ciudadanos de toda clase, que nos reunimos para hablar de los problemas que nos aquejan, de las causas que nos interesan, y una de esas causas salió de ese diálogo, de uno de los diálogos ciudadanos, y fue la educación. ¿Cómo hacemos que la educación en Guatemala sea mejor? ¿Cómo hacemos para que los niños se queden en las clases, que sus aulas estén bien, que los maestros que les dan clases también estén bien? Entonces, de ahí sale, de ese diálogo ciudadano, que uno de los principales problemas que se genera el sistema educativo es el resultado de la negociación de ese pacto colectivo, y al intercambiar diferentes opiniones se generaron propuestas o diferentes acciones, y por eso es que estamos buscando esa transparencia. Entre los ciudadanos nos decían, se debe exigir que haya criterios para el desempeño de los docentes para otorgar beneficios o recompensar su mérito y los resultados. También que debería de haber una mayor cercanía o acercamiento entre los ciudadanos y las autoridades para hacerles llegar las propuestas ciudadanas, y que de alguna forma pues algunos decían, hay que declarar que el pacto, lesivo el pacto colectivo, otros decían, no, hay que acotarlo de una mejor manera o buscar que el próximo pacto que se negocie pues no incluya privilegios, sino que se incluya verdaderamente pues esas negociaciones de las condiciones de trabajo entre el Ministerio de Educación y los docentes o las personas que trabajan y están sindicalizadas. Entonces, para nosotros es importantísimo ser una voz ciudadana, ser la voz o el canal de muchísimos ciudadanos, y ahí entra jóvenes, entran padres de familia, entran los mismos docentes, maestros, que muchos de ellos no están de acuerdo con el liderazgo sindical. Sin embargo, temen que hayan represalias si lo dicen abiertamente, en el sentido de que ese liderazgo sindical o el sindicato tiene bastante poder para incidir en el futuro de algunos docentes. No, y ese es un buen punto el que toca, el poder que tiene el sindicato, porque es un poder que incide mucho en las elecciones generales. Por eso en muchos presidentes, la mayoría de los pasados presidentes, no sé el actual cómo va a actuar, y muchos ministros de educación, precisamente han sido monigotes de la dirigencia de este sindicato, porque los amenazan con salir a las calles, con este y el otro, y obviamente pues eso pone en vilo la tranquilidad ciudadana, y es un botín muy, muy importante a la hora de los votos. Pero, ¿cómo se puede terminar con esto, licenciada Walters? Porque mire, no sé, usted es abogada, ¿verdad? Aquí en Guatemala nos la llevamos de ser muy legalistas. Para tomar tenemos las leyes más preciosas. Incluso tenemos halagos de la comunidad internacional que la ley aquí es una de las más innovadoras a nivel internacional, que la ley tal es una de las mejores, pero es letra muerta, es el pinche papel escrito, el papel aguanta con todo. Pero cuando se enderezan amparos, al amparo, valga la repetición de esas leyes, pues ustedes, los abogados, chocan contra un muro invisible y muy duro de la, ¿cómo le podría? Impunidad. Porque mire, y le digo esto porque ustedes presentan un amparo inicial el 27 de mayo. Sí. Estamos ya en julio. Ya vamos para el 27 de julio. Y no han recibido respuesta. Y eso los obliga a ustedes a reiterar la solicitud para garantizar el principio de transparencia. Y vea usted cómo los encargados de aplicar la ley la manipulan, retardando los plazos que la ley establece. Sí, la verdad, yo le tengo mucho aprecio a mis colegas abogados. Yo no soy abogada, soy politóloga, entonces entiendo muchísimas veces esto de que, bueno,
A veces se quedan muchas cosas en papel, a veces ¿Mm? los tiempos se retrasan lamentablemente, pero yo considero que hay diferentes momentos y tenemos que utilizar las vías institucionales que existen para reforzar que sí funcionen en lugar de desecharlas, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, agotamos esta vía administrativa dentro del Ministerio de Educación, buscando pues ese acceso a la información que debe ser pública. Una vez agotamos esa vía, pues tenemos que seguir a la siguiente, que ha sido el amparo. Y la verdad, en este proceso, como les mencionaba, pues nosotros presentamos ese amparo en mayo. Todavía no hemos tenido una respuesta, que la respuesta o el siguiente paso debería ser si se da el amparo provisional o no. Y por eso presentamos la semana pasada este memorial reiterando ese amparo. Entonces, si se da ese amparo provisional, lo que se iría sería pues una audiencia pública donde se pueda exponer esa información de ambas partes o las partes interesadas o esa primera audiencia. Yo considero que es necesario hacer uso de esas vías institucionales porque si no, lo que nos queda es digamos, acudir o la barbarie, digamos que si no hacemos uso de nuestras instituciones, lo que queda es lo que muchos a veces consideran que es la opción correcta y a mi parecer no lo es, como tomar las calles o hacer un montón de otras cuestiones donde se ven afectados los derechos y las libertades de otras personas y al final del día lo que queremos es robustecer o hacer uso de nuestras instituciones para que funcionen. Y yo creo que ese es un papel importante que tenemos nosotros desde la sociedad civil y muchos otros ciudadanos que se asocian voluntariamente de hacer velar o velar porque sí se cumplan o garantizar que se cumplan. Y del otro lado, pues ser también un contrapeso a que si existen abusos, pues los hagamos públicos, se evidencien y podamos ser un contrapeso al poder público. Usted tiene toda la razón, eso no es nada ni menos que un abuso. Es un abuso porque no sé, usted por favor me lo indica, en qué parte de la Constitución o de Código Civil, Penal, Laboral, Administrativo o Mercantil incluso, aparece que el pacto colectivo entre un sindicato del gobierno y su ministerio tiene que ser confidencial. ¿Dónde No, aparece eso? Porque yo lo he buscado y lo he rebuscado hasta con lupa y no encuentro dónde aparece esa palabrita que el ministerio y el sindicato pueden negociar la confidencialidad. La claro, no. No, a ver, la confidencialidad tiene que cumplir con ciertos requerimientos o ciertos requisitos que están regulados en nuestra ley de acceso a la información pública. Por lo tanto, cuando se niega el acceso a este documento que nosotros solicitamos, que es el pliego de peticiones, pues se está violando ese derecho que ya he reiterado varias Así veces. Y a ver, es. si regresamos tal vez a nuestra ley de acceso a la información pública, esos requerimientos de qué sí puede ser confidencial están en los artículos 22 o y en el artículo 26, si no estoy mal. Y esa reserva de información confidencial responde a pues proteger información que es personal, información que es familiar o sensible cuando se entrega tal vez de terceros al Estado o a la administración. Sin embargo, en esta situación o en este caso que estamos viendo, el borrador o el pliego de peticiones de un pacto colectivo no debería de incluir ningún tipo de información personal, ningún tipo de información sensible. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo este contrapeso o reiterando y exigiendo que se haga público, que se haga transparente, porque en esta situación la verdad no se configura como en un pliego de posiciones o de peticiones, perdón, del pacto colectivo habría algo de información sensible, algo que no pueda ser o que deba de ser
secreto u oculto. Yo creo que eso es algo que muchos guatemaltecos ya por muchísimo tiempo ya no queremos ver, que las cosas se lleven a cabo en secreto, que se lleven a cabo lejos de los ojos del público, porque quizá ahora estamos hablando del pacto colectivo del Ministerio de Educación y este sindicato de educación liderado por Joviel Acevedo, pero creo que va muchísimo más allá, en el sentido de que hay pactos colectivos en muchísimas instituciones del Estado, pero hay muchísimas otras situaciones donde entonces ya podemos entrar a hablar de cómo manejamos el servicio civil acá en Guatemala, y es una conversación muchísimo más amplia de la cual esta puede ser una ventana de oportunidad o una forma en la que abramos para esa conversación, y creo que ya desde hace muchísimo se viene hablando de, ya sabe, esas 4 reformas necesarias para el Estado, y que una de esas es modificar el servicio civil acá en el país. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Licenciada Krista Walters, presidente del Movimiento Cívico Nacional, sobre la secretividad con que se está trabajando el pacto colectivo del Sindicato de Educación. Tengo numerosos comentarios a las personas que gentilmente nos han indicado que no estamos en el aire en la frecuencia 90.5, tienen toda la razón. Tenemos problemitas en la planta del Cerro Luz, pero ya se están tratando de solucionar. Pero ese no es problema, porque usted puede seguirnos en línea, ¿sí? Por WhatsApp, por Twitter, por YouTube también, y por Facebook. Imagínese. Esas son una de las ventajas de la tecnología, ¿verdad? Que ahora puede usted seguirnos por eso. Y de hecho lo están haciendo porque tengo numerosos comentarios sobre el tema que estamos planteando. Ahora, licenciada Walters, por acá tengo los artículos relacionados con lo que es información confidencial. Claro. Dice, es toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad. Me quedo ahí. ¿Qué facultó a la anterior ministra de Educación que fue? Pues, fue de lo peor que hemos tenido, según los expertos. Cintia del Águila, me parece que se llamaba la señora. ¿Qué le facultó a ella para garantizar confidencialidad en un pacto con sus trabajadores? Claro, eso es lo que nosotros nos preguntamos, de cómo pudo llevarse a cabo de esa manera, porque, a ver, tenemos que entender que hay ciertos límites también a los derechos de acceso a la información y a la confidencialidad. Entonces, cuando hablamos
de cómo esos límites se ven plasmados en este caso, o se pueden ver plasmados en la realidad en nuestro país. A ver, la confidencialidad no debe de prevalecer sobre el interés público, también tiene que ser proporcional, es decir, al interés que se está protegiendo. También hay que contemplar, digamos, esa legalidad, o que hay una base clara para considerar que algo sea confidencialidad, y que debería tener ciertos límites temporales o de tiempo. Pero como repito, si estamos hablando de un pacto colectivo, un pliego de peticiones de cómo se manejan las relaciones laborales entre un sindicato y un ministerio, cómo se incluye en ese pacto también muchísimo de cómo se dan los incentivos o las también profesionalización de los docentes. No veo dónde se pueda incluir que esto pueda ser confidencial, en el sentido de que las cosas que son confidenciales por lo general son esas que tienen que ver, yo qué sé, con seguridad nacional, orden público, donde se protege también la privacidad, como mencionaba, de datos personales o sensibles, secretos, yo qué sé, como comerciales, o procesos judiciales y de investigación también a veces tienen, pues son sujetos a esta confidencialidad. Pero nosotros consideramos que el derecho al acceso a la información y también el derecho a la confidencialidad, cuando sí cumpla los criterios, pues son fundamentales de garantizar y de cumplir acá en nuestro país. Pero creo que ambos tienen límites, y no veo dónde acá se está equilibrando ese límite de la confidencialidad y el acceso a la información, porque como digo, también el artículo 30 de nuestra Constitución establece que todos los actos de la administración son públicos. Entonces, este caso en específico debe ser público, el borrador del pacto colectivo, que es de un gran interés público, ¿verdad? Claro, y más que interés público, interés para nuestra niñez, porque imagínense, es lo que necesitamos. Un país sin futuro en educación, es un país que va a la deriva, como vamos ahorita. Ahora, licenciada Walters, hay un aspecto importante que usted menciona, y es el siguiente: todo funcionario público debe hacer lo que la ley le permite. ¿Es así? Claro, sí. Entonces, esta ministra anterior de Educación, por ejemplo, hizo lo que la ley no le permite. En ese sentido, mire, tantos abogados que protestan por cualquier cosa, no generalizo, ¿verdad? Algunos abogados, pero ¿por qué algunos de los abogados bien pilas no presentan algún recurso, alguna acusación ante el MP o ante la Corte en contra de la ministra anterior de Educación, para que se le deduzcan responsabilidades civiles y penales si las hubiera por haber alterado la ley en ese sentido? Porque Creo que es algo que estos hacen lo que se les antoje, salen como Juan por su casa, a sabiendas de que esos 20 años de responsabilidad civil que la ley dice que tiene todavía después de ejercer un cargo, nunca se van a cumplir. Sí, claro, para nosotros, como les mencionaba, pues esta confidencialidad, o bajo reserva de confidencialidad, que está el borrador del pacto colectivo, digamos que no debe, o sea, no cumple esos criterios legales, y tampoco es proporcional, y no se sostiene adecuadamente bajo la ley que tenemos ahora. Por eso debe prevalecer el acceso a la información. Y la decisión que tomó la ministra pasada, pues puede ser algo que se estudie, y algo que bajo lo cual se pueda actuar, teniendo obviamente certeza de cómo se hizo, ¿verdad? En este momento nosotros estamos muy, muy enfocados en que el proceso, es decir, las negociaciones, las sesiones, se hagan transparentes para medios de comunicación, para ciudadanos, para toda esta eh, mayoría silenciosa que también usted mencionaba, para los padres de familia que se preocupan por el futuro de la educación de sus hijos. Eh, que se haga pública, que se haga transparente esa negociación, y también haya una rendición de cuentas Sí. con el contenido
que se está aprobando en esas negociaciones, porque al final del día yo les mencionaba al inicio el impacto financiero que tiene en el Ministerio de Educación ese pacto colectivo y ahora la verdad no tengo a la mano ese dato, pero me recuerdo que si vemos la masa salarial en todos los ministerios y en general en el Estado, la mayor cantidad de masa salarial está en el Ministerio de Educación. Obviamente por cuestiones de que necesitamos muchísimos maestros, muchísimos docentes, pero estamos hablando entonces de que ahí se destina muchísimo del dinero que ya está presupuestado y que debería de existir entonces un mecanismo para que los guatemaltecos sepamos cómo está impactando en mejorar la calidad educativa, cómo está impactando en incentivar entonces a los maestros, a los docentes para que los niños tengan una educación adecuada, cumplan los días que deben de ir a trabajar y también los días que deben de ir a estudiar entonces los niños. Y que eso se vea reflejado en resultados, en informes y en un seguimiento transparente del mismo, porque no se trata de decir justo lo que usted mencionaba al inicio, de que los sindicatos son malos, de que los pactos colectivos son malos, sino que la naturaleza de estos debería de prevalecer, que es establecer condiciones de trabajo positivas para quienes están en el ministerio y que haya entonces una verdadera rendición de cuentas de lo que se hace. Y al final del día, yo repito muchísimo que acá estamos hablando también de la máxima publicidad de lo que se hace en la administración pública. No podemos seguir con secretismo o que las cosas se estén dando en la oscuridad, algo que por mucho tiempo, desde que tengo memoria, se ha criticado y creo que estamos en un buen momento para que se haga transparente, para que se haga público. Por acá tengo más comentarios. Eugenio Bacash dice, la ministra ya cedió, no haciendo público el pacto. Víctor Hugo España dice, por no haber una política de Estado en Guatemala referente al incremento salarial de acuerdo a la inflación de todos los productos de la canasta básica, combustible, gas, electricidad, la única herramienta que tiene el trabajador es la negociación colectiva para paliar el costo de vida en Guatemala. El maestro debería ganar 15,000. Los doctores 20,000, motivo en el Congreso, un conserje gana más. Y fíjense, ¿qué razón tiene en el fondo, verdad? ¿Qué razón tienen? Porque uno como no quisiera que los maestros ganaran muy bien, pero también en base a resultados. Porque mire, aquí las plazas se dan simplemente porque llegan con una cartita de X, Y diputado, como se hacía antes, no sé si ahora sigue igual, y por eso aplican las plazas. Pero los incrementos miren, la empresa privada, y se lo digo por experiencia, yo si pido un aumento, pues van a ver si en realidad lo merezco y qué méritos he hecho para alcanzar ese incremento. Y no va a ser incremento de 1,000, 2,000 quetzales, no. La diferencia es esa. En el sector privado, pues cuesta mucho más generar productividad, generar réditos para dar aumentos. El sector público es un arca abierta. Mire usted los presupuestos que tenemos. Se despilfarra el dinero que nos cuesta ganar. Y entonces, la actual ministra de Educación podría ser responsable o no de lo que está pasando. Porque supongo, el licenciado Walters, pienso y asumo, que es la ministra. Y que si cuando ella no era ministra la escuchábamos nosotros en entrevistas, incluso aquí se la entrevistaba, de lo que debería hacerse en el tema de educación, hoy la verdad en lo personal me extraña que ella pues le timbre la mano en este tema, porque ganaría mucho más réditos si hubiera sido desde el principio muy fuerte, muy firme. Es decir, señores, son babosadas, aquí no hay confidencialidad de nada, ellos son nuestros trabajadores y esto lo hago público atendiéndome a las consecuencias. Un ministro así esperaría uno, licenciada Walters. Pero estoy soñando. Con lo que mencionaba anteriormente de ese incremento salarial, de acuerdísimo, todos quisiéramos que los maestros tuvieran un salario digno, un salario que pues refleje entonces sus capacidades, el trabajo que ponen hacia la niñez, hacia los jóvenes. Y por eso mencionaba anteriormente que estamos hablando también de algo más grande. En este momento estamos
viendo quizá el pacto colectivo de educación específicamente, pero considero que va muchísimo más allá, de que ya podemos entonces empezar a hablar de cómo quizá estandarizar los pactos colectivos, que las negociaciones no sean diferentes en cada institución, sino que se pueda estandarizar de acuerdo a ciertos principios, a ciertos criterios que incluso sean internacionales o internacionalmente conocidos, y respaldados para que esas negociaciones a lo largo del Estado se lleven a cabo de cierta manera y no se incluyan abusos, no se incluyan privilegios, sea transparente, haya rendición de cuentas y se pueda evaluar lo que se contiene ahí. Y de alguna manera esto contribuiría también a lo que anhelamos muchísimo de poder ordenar la administración pública o ordenar el Estado, y eso tiene que ver entonces con el servicio civil que tenemos, porque muchas veces se dice, ni siquiera sabemos cuántos empleados tiene el Estado, ¿verdad? Porque no hay un mecanismo de ese conteo, no hay un mecanismo verdadero de tener un orden en la casa, en el Estado, eh, de cómo se llevan a cabo las contrataciones o cómo se llevan a cabo estos incrementos salariales que mencionaba alguno de los escuchas. Y también considero que es una buena oportunidad, y que ha escuchado apertura de parte de la ministra de poder hacer esto transparente, y espero que sí se dé así. Hay un momento para hacer las cosas distinto y esperamos que así se haga. Por aquí tengo más comentarios, múltiples comentarios, licenciada Walters. Rodrigo Olivares dice, pregunto, ¿con quién se puede organizar para las firmas? Mire usted, ¿cómo es importante los medios de comunicación? Ya hay personas interesadas en juntar firmas para Sí. demandar que se haga público este asunto. Es que la población es lo que necesita, cómo encauzarla, ¿verdad? Porque la población ya está harta de que los funcionarios que eligen cada 4 años pues únicamente vayan a ver sus intereses, no los intereses de quienes depositaron su confianza en ellos a través del voto. Entonces, mire qué interesante esa propuesta. Sí, lo que mencionábamos con anterioridad, creo que esto es algo que nos atañe a todos los ciudadanos. No Claro, creo que haya alguien que esté en contra de mejorar la calidad educativa, y si el pacto colectivo tiene un impacto en ello, creo que es algo a lo cual podemos reunirnos alrededor muchísimos guatemaltecos. Yo quizá les dejaría las redes sociales del Movimiento Cívico Nacional, que es MCN Guatemala, en múltiples redes sociales, o nuestra página que es mcn.org.gt, para hablarnos, para que podamos dialogar como ciudadanos, intercambiar ideas de cómo podemos avanzar juntos esta cuestión, y podamos finalmente hacer transparente esto que por mucho tiempo ha sido, o se ha llevado en secreto o ha sido oculto, y que se cumpla con lo que dice nuestra Constitución de la máxima publicidad de los actos, y que también se cumpla con ese anhelo que tenemos todos de que haya transparencia. y que también se pide que la ministra de Educación, la Arabella Yeraca, pues retome la rectoría del ministerio, ¿verdad? Porque eso es lo que esperamos los guatemaltecos. Ahora, Alberto Caal dice, invita a la licenciada que visite las escuelas del área rural y área urbana. Ahí se dará cuenta la gran diferencia. También tengo el Sí. comentario un comentario muy interesante, como todos los que han ingresado, de Iván Marroquín. Dice, hasta que no se despida, retire a Joviel, la educación seguirá siendo un privilegio solo para unos y no para todos como lo establece la Constitución. El problema es que hay tantas leyes y por gusto, pues les pela y violan las leyes. Solo por incumplimiento de funciones podría ser acusado este señor, pues no se sabe dónde trabaja, en qué escuela da clases y solo vive del dinero que le dan cada vez que renuevan ese pacto colectivo, que a puras claras es una extorsión. Estamos en... Claro, Sí, sí, licenciada, escucho. sí, claro, nosotros hemos conversado con diferentes maestros que viven día a día, o están en el día a día de este sistema educativo que tenemos, y justamente
varios de ellos nos han comentado esto, que el liderazgo sindical no necesariamente vela por los derechos de los trabajadores, sino que vela por procurar pues sus privilegios y por procurar mantenerse en esa cúpula sindical. Yo creo que no hay que olvidar que el líder de este sindicato, Joviel Acevedo, ya ha sido también designado públicamente por el Departamento de Estado en esta lista de actores no democráticos, corruptos, y que en realidad coacciona a muchísimos maestros con esas protestas o esas manifestaciones para que lo acompañen, ¿verdad? Y no necesariamente refleja el sentir de toda la comunidad educativa que sí desea pues una mejora. Pues, licenciado Walter, no sabe cuánto le agradezco la gentileza de haber estado con nosotros, lo importante de su punto de vista en su calidad de presidente del Movimiento Cívico Nacional. Y no me resta sino esperar que ese amparo que ustedes han interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia pues sea resuelto en el plazo que la ley establece y de manera favorable según la forma que ustedes lo han planteado. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Perfecto, muchas gracias por el espacio. A usted las gracias, nos acompaña la licenciada Krista Walters, presidente del Movimiento Cívico Nacional. A usted también las gracias por esa enorme cantidad de mensajes que obtuvimos en redes sociales. Y la invitación cordial para mañana, cuando sean las 8 horas, se cante este potente micrófono de Radio Punto. Enfoquemos otro tema de nuestra palpitante actualidad. Que tenga buen día.